Señal directa. ¿Cuál es el panorama de la población migrante en Jalisco? Todo esto a causa del coronavirus. Saludamos a la maestra Ileana Martínez, académica del ITESO, justo dentro del programa de asuntos migratorios de esta universidad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Oiga, pues ¿cuál es este panorama de la población migrante y particularmente en Jalisco? Claro, pues mira, más o menos en general una de las perspectivas interesantes que podríamos tener es no nada más de las personas acá en Jalisco, sino también un poco interesante son los jaliscienses que están en el vecino país de Estados Unidos, que como sabemos muchas de las comunidades mexicanas están siendo afectadas por allá. Igual una noticia importante es que del vuelo que estaba teniendo lugar hacia el estado de Jalisco, hacia el aeropuerto de Guadalajara con personas migrantes deportadas ha sido cancelada, pero esas personas siguen siendo deportadas ahora en frontera. Para enero y febrero del 2020 se registraron un número de jaliscienses de alrededor de 1,381 personas. Entonces, bueno, pues la cuestión es que ahora estas personas originarias de Jalisco, si buscan regresar al estado, pues tienen que tener muchas precauciones por los controles que ahora existen. En cuanto a las personas extranjeras que se encuentran en el estado, pues lo que vemos es que realmente en el estado las instituciones de sociedad civil, los albergues para migrantes que han estado dando atención, han optado por mantener la atención solo a las personas que estaban al interior hace alrededor de un mes. Tanto FM4 Paso Libre como el albergue para migrantes del refugio en el Cerro del Cuatro optaron por mantener la atención a la población que tenían al interior y le dieron la posibilidad de quedarse, y están dando una atención de puertas, digamos, de puertas para afuera para las personas que van de paso, ¿no? Pero pues sí preocupa un poco esta situación de qué está sucediendo con las personas que siguen en movimiento, pero que han optado por estar en una situación de calle en el estado, ¿no? Entonces ese es un tema que nos preocupa. Y la otra población que también es importante mencionar son las personas que ya han sido reconocidas como refugiadas o que se encuentran en alguno de estos trámites y que ya empiezan a expresar su preocupación porque han sido despedidas de su empleo, ya no tienen los recursos para poder pagar su renta, ¿no? Entonces que se están encontrando en una situación de precariedad económica muy rápidamente. Algunas de estas personas son acompañadas también por las organizaciones de sociedad civil o por organismos como el ACNUR, ¿no? Pronto se tiene detectado más o menos de qué cantidad de personas estamos hablando en estos diferentes escenarios, particularmente quienes permanecen en albergues, aquellos que se encuentran en territorio nacional también en calidad de refugiados, y qué tanto se sigue dando este retorno de migrantes, porque también se dio el caso de paisanos radicados en los Estados Unidos que ante la pandemia prefirieron regresar a sus comunidades de origen como para mejor pasar esta situación extraordinaria con sus familiares. ¿Se tiene alguna información respecto a todo ello? Es correcto, ha habido un flujo de algunas personas que han optado por venir a estar acá en sus comunidades, pero yo creo que uno de los puntos más importantes ahí es lo que está por venir, ¿no? Finalmente, cuando se dio una situación de retorno de mexicanos y igual personas de origen jalisciense al país, fue en el 2008-2009 cuando fue la crisis económica que pegó muy fuerte principalmente a Estados Unidos, y estamos ahora preocupados y previendo, y esto también los consulados de México y Relaciones Exteriores ya lo han manifestado, por un posible retorno también de connacionales debido a la situación económica que ya se vislumbra, ¿no? Sabemos que nuestros connacionales allá se encuentran en trabajos precarios o van a enfrentar una situación económica difícil porque algunos de ellos no pueden acceder a los apoyos. Entonces se prevé que esto pueda ser un flujo importante de retorno en los siguientes meses, con todo lo que el contexto de la actual situación del COVID-19 implica, ¿no? A nivel interno, a nivel nacional, digamos, en Jalisco,
no estamos hablando de una población tan grande que se tiene adentro de los diferentes albergues. Estamos hablando de alrededor de 45 personas en cada uno, y la población que afuera acompaña, ¿no? Porque son personas que ya están en algún trámite, y ahí sí es una población, digamos, un poco mayor. No tengo yo una estadística tan certera, pero realmente nos estamos hablando tal vez de un universo de entre 200 y 300 personas en la ciudad que tienen algún proceso abierto, ¿no? Sin embargo, las personas que están en movimiento es así, es bastante más complicado de cuantificar, porque se está dando una situación importante en la frontera norte de Estados Unidos con México, digo, la frontera norte de México con Estados Unidos, que se está devolviendo a parte de la población de manera, le están llamando como deportaciones express, que es que las personas, en cuanto están intentando cruzar, las están devolviendo al lado mexicano, y algunas de las estaciones migratorias en Estados Unidos también las están devolviendo. También ese es el caso de México. México ha optado por acatar la decisión de uno de los jueces a nivel nacional que ha pedido que se liberen a las personas migrantes que estaban detenidos en sus estaciones migratorias para canalizarlas a algunos de los albergues para migrantes, porque no tenían las condiciones para asegurar que no estuvieran confinadas con protección de salud. Y en la frontera sur, Guatemala ha cerrado su frontera también, entonces México en teoría no podría estar deportando personas migrantes al sur, ¿no? Entonces son dos elementos, tanto como sabemos muy bien, el tema de salud, pero también el tema de la seguridad fronteriza, que se está complicando tanto al sur de nuestro país como al norte, ¿no? Sí, a la par de esta crisis sanitaria, México se encuentra justamente ante esta otra crisis, la migratoria, partiendo vaya de este taponamiento que existe principalmente hacia nuestros vecinos del norte, y también la problemática hacia el sur. Diríamos que de alguna manera pues sí se está quedando con este reto enorme de cómo dar un trato digno, respetuoso de los derechos humanos a los migrantes que buscaban el, pues tal vez mal llamado sueño americano, y que ahora, bueno, se encuentran en nuestro país. ¿Cómo se puede calificar el proceder hasta el momento de las autoridades nacionales en torno a este tema? Pues siempre es complejo, porque finalmente es una materia, la migratoria, que compete a la autoridad federal, y bueno, como sabemos, mucho de la respuesta la están dando los estados fronterizos, ¿no? Tanto tenemos conocimiento de que en Matamoros, en Tijuana, en Ciudad Juárez, que ya de por sí anteriormente venían enfrentando un reto importante de acoger a las personas que estaban en un trámite de solicitud de asilo ante Estados Unidos. Mientras esperaban sus entrevistas allá, estaban en territorio mexicano, y ahí ya había una complejidad importante, evidentemente por la interacción que hay entre la frontera norte de México con Estados Unidos. Pues es otro reto que se están enfrentando tanto organizaciones de sociedad civil como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, los gobiernos estatales allá. Entonces, pues un poco lo que vemos es que la respuesta a nivel federal ha sido un poco lenta, y no ha sido tan socializada a sociedad civil, que está también intentando tener acciones en este sentido. Y a nivel local vemos que no ha estado en el panorama de las acciones que se han mencionado hacia poblaciones vulnerables, que obviamente han enfocado más su atención hacia población local, pero sí vemos que es un reto importante, no solo porque lo vemos que lo está enfrentando, por ejemplo, las personas en situación de calle, o personas en poblaciones que están como en semicalle, ¿no? Trabajadores ambulantes, trabajadores de cruceros, que están enfrentando problemas para acceder, por ejemplo, a los programas que se están impulsando por parte del Estado, ¿no? En términos de despensas, algunos de ellos no tienen su CURP, RFC, sus INES, ¿no? Y es una situación muy parecida a la que a veces se enfrentan las personas migrantes, o que están en un trámite o que están de paso por acá. Entonces es un reto bastante importante y complejo, pero que yo creo que va a ser
de mayor importancia que lo atendamos, pues ahora sí por la salud y la movilidad que implica el que estas personas no reciban atención adecuada, ¿no? A la cual, como bien mencionaba usted, tienen derecho, ¿no? Maestra, me regreso a lo que nos mencionaba usted hace unos momentos a propósito del esperado retorno de importante cantidad de paisanos que hoy radican en los Estados Unidos y que por diversos motivos, entre otros, sin duda los económicos, pues pensarán mejor en regresar a su tierra en los próximos meses. ¿Estamos preparados? Hablo de las comunidades de las cuales salieron en su momento para recibirles y ofrecerles alguna oportunidad para salir adelante. Pues yo creo que es muy diverso el universo de las poblaciones jaliscienses en el exterior y no solo jaliscienses, ¿no? De oriundos mexicanos que deciden regresar al estado de Jalisco, ¿no? Entonces, pues en su momento fue un reto importante el acoger a población que había sido retornada o deportada hacia Jalisco, pero vemos también el potencial que tienen estas personas, por ejemplo, en algunos casos de ellos de ser bilingües, ¿no? De ahí fuentes de trabajo interesantes, novedosas que antes no se visualizaban acá en el estado para poder estar dando atención allá y pues también un poco de digamos de gratitud ante los millones de dólares que mandan en remesas cada año y que no han dejado más que de aumentar en los últimos años hacia el estado, ¿no? Hacia muchas de las poblaciones y familias. Entonces sí tendríamos que estar previendo evidentemente pues programas de apoyo y de pues sí, de reconfiguración de algunos sectores en los que pudieran incorporarse. Algunos de ellos hablaba de la diversidad de perfiles porque algunos de ellos incluso pues han ido a invertir al Estado, tienen ideas de negocios, de emprendimientos, entonces pues creo que el universo es muy amplio y podríamos estar pensando en cómo acogerlos, integrarlos también el impulso económico que tiene que vivir nuestra comunidad y el país sin duda, ¿no? Maestra Ileana Martínez, agradecemos su participación en este espacio, es muy amable.